Bueno, dentro de trabajo de clase, en la clase número 3, nos vamos a encontrar con varios archivos. Y acá tenemos por un lado el archivo de Word y por el otro lado el archivo del PDF. Este que dice extra va a ser una actividad aparte que yo les voy a estar dejando. Las que son extras no son obligatorias, ¿sí? Si ustedes necesitan un poquito más de práctica, dicen voy a aprovechar que hay otro ejercicio, porque los extras yo no los voy a resolver en clase, es para que los hagan ustedes más que nada. Entonces la actividad extra no es obligatoria, simplemente es algo extra para que ustedes vayan practicando. El que vamos a estar realizando va a ser el trabajo práctico número 2. Acá tenemos, acá tengo el PDF que lo voy a estar abriendo para ver las pautas. Y lo que tienen que bajar es el archivo que es .doc, que es el que contiene el texto escrito. Así que recuerden los documentos de Word, hacemos clic derecho, lo descargamos en la computadora. Lo mismo acá, clic derecho y lo descargamos. Algo que les puede ocurrir, a ver si se puede ver más grande, no. Acá, por ejemplo, en este texto vemos que, a diferencia de estos textos que se ven enteros, acá aparece el texto todo en una sola línea. Esto es un problema visual que tiene el Drive, ya que no se puede previsualizar todos los formatos. Si bien nosotros al momento de entregar una actividad podemos ver como una pequeña previsualización. Si yo voy, por ejemplo, a una tarea, yo lo subo y, por ejemplo, lo veo en un formato. O sea, lo tengo todo terminadito, re lindo, re mononón, y cuando lo subo para poder entregarlo al Classroom, vemos que quizás le faltan cosas o que tiene una apariencia distinta y de repente yo lo había hecho con letra capital y la imagen, y al momento de entregarlo en la vista previa no tiene ni letra capital, la imagen puede que esté en otra ubicación. No se preocupen por eso, es simplemente un tema visual. Cuando se descarga después el archivo en la computadora, se ve todo sin ningún problema, se ve todo normal. Que esto es algo que nos va a estar pasando con el ejercicio del día de hoy, que vamos a estar dividiendo el texto en columnas y vamos a estar también trabajando con las imágenes. Así que vamos a descargarlo y les voy a mostrar en el momento que lo suban cómo es que se va a ver. Se va a ver así. Tal cual como lo ven acá, después cuando lo suban terminado se va a ver exactamente igual. Al momento de abrir el documento de Word, recuerden que van a estar en una vista protegida y nosotros vamos a tener que habilitar la edición, sí o sí. Entonces acá presionamos habilitar edición y recién ahora nos permite visualizar la cinta de opciones para editarlo. Así que les voy a esperar unos segunditos para que lo puedan descargar y abrir, y les quiero, una vez que lo tengan, les quiero mostrar unos pequeños detalles cuando estamos trabajando con división de columnas. Nosotros en Word, para poder dividir el texto en columnas, lo que podemos hacer es lo siguiente. Nosotros podemos seleccionar de la siguiente manera. Acá seleccionamos el texto que nosotros queremos dividir. Desde las pestañas yo me voy a ir hasta disposición. Acá en disposición, recuerden que los nombres pueden cambiar dependiendo la versión de Office con la cual ustedes estén trabajando. Si están trabajando con la versión 2019 en adelante, van a tener la pestaña disposición. Si tienen otras versiones, como puede ser la versión de Word 2010 o 2007, puede ser que les aparezca la palabra diseño o diseño de página. Lo importante es que al momento que ingresen, les va a aparecer el grupo configurar página.
Esto es lo importante, o sea, lo que tienen que buscar. No se preocupen si la etiqueta tiene otro nombre. Dentro del grupo configurar página, vamos a encontrar acá una opción que dice columnas. En el momento que lo desplegamos, la opción 1 significa que si mi texto ya está dividido, yo puedo sacar esa división y recuperarlo como lo tenía antes de dividirlo. Tenemos por defecto, acá en la lista, hasta una división de 3 columnas. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un clic, acá tenemos dividido en 2 columnas, acá están 3, vemos cómo se va distribuyendo. Después acá tengo izquierda, lo que me va a permitir dividir el texto en 2 columnas, pero la columna de la izquierda va a ser más angosta que la columna de la derecha. Y después si elijo la opción derecha, es al revés. La columna de la derecha va a ser un poquito más angosta. ¿Qué ocurre si yo necesito dividirlo en 4 columnas o quisiera controlar el ancho de esas columnas? Es decir, bueno, acá este ancho me lo dio Word. Lo mismo acá, si yo le pongo en 3 columnas, este ancho lo definió Word por mí. Pero yo puedo decidir la distribución que va a tener las columnas. Entonces acá en esta misma lista desplegable, abajo de todo tenemos más columnas. Abre un cuadro de diálogo y desde acá podemos definir el número de columnas que queremos. Si queremos 3, 4, 5, la cantidad que entre en nuestra hoja. ¿Sí? Entonces acá tenemos un poquito más de libertad para definir la cantidad de columnas. Igualmente acá tenemos las opciones que vienen por defecto en la lista, como para ya tener un valor para asignarle. Y más abajo me dice ancho y espacio. Por defecto, columnas de igual ancho va a aparecer activada. De esa manera, la distribución de las columnas es exactamente igual. Si yo hago un clic acá, se desmarca y entonces yo puedo controlar cuánto es el ancho de cada una de estas columnas. Si de repente yo quiero que la columna del medio sea un poco más ancha y digo, bueno, en vez de medir 4,85, quiero que mida, no sé, 6 centímetros. Entonces le pongo 6. Hago un clic en cualquiera de las otras casillas, o sea, puede ser la que está acá o la que está por abajo. Y fíjense cómo acá me dice, bueno, esta de acá arriba 4,85, esta del medio 6 centímetros. La última va a medir 3,7 centímetros. ¿Por qué? Porque va a tratar de equilibrar el ancho máximo que se encuentra acá. Y dice, bueno, tenemos este espacio. ¿Vos querés que esta mida 6 centímetros? Bueno, te lo voy a dejar que mida 6 centímetros. Pero de alguna vamos a tener que sacar un poco de ancho. Entonces acá automáticamente eligió la última columna. Pero esta información la puedo trasladar acá. ¿Sí? Entonces yo esto lo puedo cambiar manualmente. Puedo sacarle acá en la primera columna y fíjense cómo se van distribuyendo el resto de los valores. Después el espaciado es la separación que va a haber entre cada una de las columnas. Voy a ponerle un segundo cancelar y voy a justificar el texto para que se note mejor. Ahí está. Entonces ahí se nota mejor que acá tenemos una separación. Vuelvo otra vez, disposición, columnas, más columnas. Entonces este espaciado que viene por defecto también podemos modificarlo para que sea un poquito más angosto. Recuerden que no sea demasiado angosto, ya que si yo por ejemplo el espaciado lo dejo en 0, al poner aceptar, fíjense que el texto está dividido en columnas. Pero es tan poquita la separación que hay entre una y otra que se me están mezclando los textos. Así que siempre mucha precaución con los valores que utilizan. ¿Quiero dejarlo un poquito más pegadito? Bueno, lo dejo pegadito, pero dejarlo una medida más o menos razonable. Por ejemplo, 0,5. Ponemos aceptar y vemos que hay una pequeña separación.
más columnas. Todo esto se puede ir cambiando. Si le pongo una, le saco las columnas que yo había aplicado. Vamos a abrir acá. Y acá tengo Word, creo que tengo el 2010. Acá estás. Bueno, vamos a abrir el 13. Entonces acá, por ejemplo, fíjense que de todas las pestañas que hay, esta es la versión 2000, al final abrí la versión 2013, me parece. Sí, 2013. Esta es la versión 2010. Se abrieron las dos juntas. Este es el 2010. Entonces acá no me aparece la pestaña disposición, sino que tengo la pestaña diseño de página. Y desde acá tenemos el grupo configurar página. Por ese motivo yo les comentaba, no se preocupen si les aparece distinto, no hay ningún problema. Esta es la versión 2013, en la versión 2013 se añadió una pestaña que antes no estaba, que era la pestaña de diseño solito, que hace referencia al diseño solo de las páginas, el borde, el color de fondo. Pero se seguía conservando la pestaña diseño de página para lo que es configurar página. Después, bueno, le cambiaron el nombre y dijeron, bueno, ahora se va a llamar disposición. Ya no se va a llamar diseño de página, disposición. Lo mismo con alguna que otra pestaña, por ejemplo, de las tablas. Esas también tienen, por ejemplo, algún otro nombre. Las opciones que se encuentran dentro son exactamente las mismas para todas, pero cambiaron lo que serían las pestañas. Entonces recuerden, para dividir las columnas, seleccionamos el texto que se encuentra acá. ¿Qué pasa si yo de repente, supongamos que tengo más texto? Voy a copiar este mismo, voy a hacer un copiar-pegar. Ahí está, entonces ahí estoy copiando y pegando. Si de repente quiero dividir esta porción que se encuentra en el medio, o sea, no todo el texto, entonces es lo mismo. Seleccionamos simplemente la porción que yo quiero utilizar, me voy a columnas, 2, y se divide únicamente esa parte del texto. Por ejemplo, acá quedó demasiado pegadito. Eso es porque, fíjense que al momento de hacer una selección, yo incluí este espacio vacío. Entonces, al momento de dividirse, entonces, fíjense que también se está incluyendo acá. Tengan mucho cuidado con estos espacios vacíos. ¿Sí? Asegúrense de seleccionar simplemente hasta el punto. Ahí tenemos dos columnas y me generó este espacio que antes no aparecía. Todo simplemente por haber seleccionado un pequeño espacio ahí chiquitito de más. Ya me cambió el diseño y la disposición de los textos. Un detalle muy importante que es donde la mayoría comete errores cuando estamos trabajando con división de columnas. Fíjense que el texto, por ejemplo, voy a volver un pasito para atrás, voy a volver a dividir la columna que está arriba. Cuando nosotros lo dividimos en columnas, vemos que la regla se divide en partes. Tenemos una sección acá y otra sección del otro lado. Estas secciones hacen referencia, cada una, a las columnitas. Y mi texto, fíjense que hago un clic en el texto y en la regla la veo toda completa. Si en algún momento, acá voy a seleccionar el título a propósito, ustedes lo dividen en dos y al hacer clic en el título
podemos visualizar que está en dos partes, significa que el título forma parte de esta división de columnas. ¿Qué ocurre si yo al título me pide el ejercicio centrarlo? Al momento de centrarlo tendría que estar ubicado más o menos en esta posición. Pero al estar dividido en las columnas, lo va a estar centrando, pero en la primera columna, que es donde quedó, como quien diría, atorado el título. ¿Qué es lo que ocurre? Supongamos que yo acá me di cuenta que me equivoqué, entonces puedo volver para atrás. Recuerden que tiene la herramienta deshacer. Entonces yo puedo volver unos pasitos para atrás, deseleccionar el texto, el título y decir no, tengo que marcar únicamente el texto para dividir en columnas. Pero ¿qué pasa si yo acá lo dividí, hice la división en dos columnas y empecé a darle formato al texto y yo seguí trabajando? Le apliqué sangría, interlineado, le puse también colorcito, algunos efectos, o sea, ya le hice un montón de cosas al texto. Vamos a hacerla, vamos a cambiarle, le voy a poner otro color, una sangría. Recuerden que para la sangría siempre vamos a, lo más recomendable es ir acá al cuadro de diálogo párrafo para encontrar todas las opciones. Vamos a poner una sangría de primera línea, un interlineado, o sea, el formato básico que siempre les va a estar pidiendo en los textos. Y vamos a aplicar unos efectos, un efecto de sombra. Listo. Y también una letra capital, ya que esta la hacemos completa. Me voy a insertar y acá en texto le aplico una letra capital. Bien, joya. Y me olvidé darle formato al título y digo, oh, pobre título, me quedó acá en el rinconcito. Entonces cuando yo lo quiera centrar y me quede así, ¿qué es lo que pasa? En este caso a mí no me conviene deshacer, porque ¿qué es lo que voy a provocar? Voy a sacar todo lo que ya hice. Yo dividí, no solamente dividí el texto en columnas, le apliqué sangría, le apliqué el interlineado, le cambié el color, le puse sombra, una letra capital. Si hubiera traído una imagen, también ese proceso. Entonces, si yo presiono deshacer, estaría borrando todos esos pasos que yo ya había hecho previamente. ¿Qué pasa? Los borro y después tengo que volver a hacerlos. Es una pérdida de tiempo. Entonces, si el título me quedó sin querer dividido en columnas, simplemente lo que van a hacer es, lo seleccionamos, regresamos a disposición y acá en columnas le decimos quiero una sola columna. Y ahí, fíjense que la regla volvió a colocarse entera. O sea, ya no tiene más la división que tenía antes. Entonces, de esa manera, evito tener que deshacer y borrar todos los pasitos que yo ya hice. Todas las modificaciones que le hice a mi texto. Esto es para que lo tengan presente porque es un error que pasa muy seguido. O sea, que cuando van a seleccionar el texto, sin querer marcaron un poquito el título y ya está. El título quedó también dividido en columnas. Entonces, recuerden que lo pueden seleccionar y en el grupo configura página le ponen una sola columna y ahí listo, regresa. ¿Cómo vamos con las columnas? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Ok. Bien, very good. Bien. Vamos a regresar. Yo acá tengo más texto. Voy a seleccionarlo. Y acá vamos a... voy a agarrar este texto y lo voy a colocar en una hoja nueva. ¿Qué es lo que ocurre? Estos textos que yo les doy ya están
escritos. Pero si nosotros escribimos un texto de cero, por ejemplo acá, ahí ya terminé, pongo el puntito y listo. Bien, ahí tengo todo el texto escrito, tal cual como viene en Word. Voy a hacer lo mismo que había hecho antes. Vamos a seleccionarlo, disposición, y acá en columnas lo voy a dividir en dos. Y me encuentro con esto. Acá tengo una palabrita colgada, a ver de dónde viene. Resistirá. Está por ahí dando vueltas. Bien, ahora sí. Ahora está. Había algo raro por ahí dando vueltas. Digo, qué raro. Entonces, ahora sí. Vamos a volver a nuevamente. Disposición, columnas, 2. Entonces ahí veo que se dividió el texto. Pero antes no se había dividido de esa manera, sino que se veía diferente. Esto es algo que puede ocurrir muy seguido cuando estamos trabajando en Word. Al momento de dividirlo en dos columnas, en vez de dividirse y distribuirse de manera equitativa el ancho, de repente el texto me queda en una sola columna. Que esto es algo que les puede llegar a ocurrir en la actividad extra. Acá en este ejercicio no les va a pasar porque ya está configurado para que no les ocurra ningún error. Pero en la actividad extra puede ser que en el momento que lo seleccionen, el texto, por más que ustedes elijan 2, 3, 5 columnas, les va a quedar el texto en una sola columna. Esto es algo que pasa muy seguido en Word y no es que ustedes estén haciendo algo mal, sino que es el comportamiento que tiene Word en el documento. Fíjense en este detalle. Si yo miro la regla me está indicando que el texto está correctamente dividido en dos columnas. Simplemente nosotros no lo estamos viendo. Entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me quedó únicamente en una sola columna? Voy a alejar bastante para que se vea toda la hoja entera. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Acá tenemos lo siguiente. Recuerden que nosotros en Word tenemos un determinado espacio en la hoja. Yo no puedo empezar a escribir en cualquier parte, ya que acá tenemos un espacio en blanco que es el margen izquierdo, el margen superior, el margen derecho y el margen inferior. Entonces acá el texto está dividido hasta este punto. Y acá tenemos la primera columna. ¿Qué es lo que ocurre? El texto no llega hasta el final. Lo que está esperando es lo siguiente, Word. Para poder pasar a la segunda columna, el texto tiene que llegar acá y recién cuando termina la primera columna, ahí recién va a pasar a la siguiente columna. Esto es lo que está pasando. Como el texto es muy corto, simplemente no llega hasta el margen inferior. Fíjense que si yo hago el texto más grande, espera, vamos a copiar, así como está, vamos a copiar. Vamos a copiar, ahí lo estoy pegando, ahí lo pego, ahí lo vuelvo a pegar. Entonces recién cuando tengo más información, o sea, cuando llegué al margen inferior, recién ahí Word dice, bueno, ya está, llegaste hasta el bordecito de la hoja, no tenés más espacio, recién ahora voy a pasar el resto del texto a la siguiente columna. Voy a volver para atrás. Entonces, ¿qué problema tengo en esta ocasión? O sea, yo lo dividí, pero yo no quiero
pegar más texto, porque la idea es decir, no, yo quiero dividir esta porcioncita de texto en dos, no quiero repetirlo 80 veces para que recién ahí Word me pase la información a la otra columna. Entonces, hay dos formas de resolver esto. Opción número 1, que como siempre es el paso más largo. Una vez que tenemos el texto y vemos que quedó pobrecito en la primera columna, elegimos un punto que va a ser el salto de columna. Es decir, bueno, a ver, vamos a más o menos decir, esta puede llegar a ser la mitad de... lo que sería la mitad de la primera columna, como para que quede distribuido. O puedo aprovechar que acá hay un punto y decir, bueno, voy a aprovechar este punto y quiero que este bloquecito de texto pase a la segunda columna. Lo que hacemos es un clic al comienzo de la oración y así como está, dentro del grupo configura página, le aplico un salto. De la lista tenemos distintos tipos de saltos. Si yo quiero hacer un salto de página, como para pasar a la hoja siguiente, decir, bueno, no voy a escribir más, quiero empezar a partir de la otra hoja, entonces puedo aplicar un salto de columna. Perdón, un salto de página. En este caso, yo lo que quiero hacer es un salto de columna. Hago un clic y estamos empujando el texto y lo estamos obligando a que vaya a la segunda columna. Fíjense en este detalle, es simplemente un solo clic. Hacen un clic, salto, columna. No se equivoquen y seleccionen el texto, ¿sí? Porque en el momento que hacen el salto de columna, el texto que estaba seleccionado desapareció, se reemplazó. Entonces es simplemente un solo clic y le aplican el salto de columna. Este sería el método largo para resolver este problema del texto que no se divide correctamente. ¿Cuál sería la opción más corta? Voy a sacar las columnas, voy a decir quiero una sola columna. Fíjense que acá al haber hecho un salto, el texto que yo tenía pasó a la siguiente hoja. Tengan en cuenta ese detalle. Le saqué el salto y saltó a la segunda hoja. La forma de resolverlo sería, me posiciono acá y con la tecla suprimir hago que el texto suba. Fíjense que yo tengo dos hojas. Suprimir y ahí tengo el texto. Bien. La opción número 2, que es la que yo considero la más sencillita, es hacer lo siguiente. Decir, bueno, me voy al final de todo el texto. Y aprieto Enter. O sea, la tecla Enter, hago saltos de línea. Hago Enter un par de veces. 1. Ahí, 2, 3. Entonces yo estoy acá, apretamos ahí, 1, 2, 3. Bien. Hice 3 saltos de línea. Voy a seleccionar el texto. Voy a columnas y elijo 2. ¿Qué es lo que ocurrió ahora? Al haber hecho un salto de línea, estando el texto sin dividir, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasa? Este texto acá arriba, así como está, no tiene ningún tipo de división. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros apretamos la tecla Enter? Cuando nosotros apretamos la tecla Enter, el texto que va a ir abajo continúa con el formato del texto que está arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi texto tiene, por ejemplo, vamos a elegir esta fuente, el color verde, vamos a dejarlo hasta ahí. Cuando yo apriete Enter y quiera continuar escribiendo más abajo, va a continuar con ese formato. Y ese formato implica no solamente el tipo de letra, color, tamaño, sino que además no tiene división de columnas. Por lo tanto, al apretar Enter, acá, hasta esta sección, de acá para abajo,
no hay ningún tipo de división de columnas. Selecciono, disposición, columnas 2, y al no haber división de columnas, es como si hubiéramos engañado a Word, y Word piensa que acá abajo vas a copiar más información. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente tiene este pequeño espacio para distribuir y para dividir el texto en 2 columnas. Esta sería la forma más sencilla de hacer la división. Recuerden que estos pasos se hacen únicamente cuando al momento de dividirlo vemos que me quedó todo en una sola columna. Yo le dije dividírmelo en 2 o en 3 y quedó todo en una columna. O en una columna y un pedacito de la otra. Entonces yo creo que la opción más fácil es, me voy al final de todo, aprieto Enter un par de veces y listo. Selecciono el texto que quiero dividir, le indico en cuántas columnas y ya se solucionó el problema. Bueno, ya que estoy me quedo acá. El otro lo voy a cerrar. Chuchis. Esto es más que nada para que lo tengan en cuenta a futuro para los próximos ejercicios cuando les toque trabajar con división de columnas. En cuanto les quede todo en una sola columna, recuerden, tienen las dos opciones: o posicionarse en alguna parte de la primera columna y desde configurar página hacer un salto, o ir al final de todo, apretar Enter un par de veces, seleccionar el texto y dividirlo en las columnas correspondientes. Siempre van a tener un par de opciones. ¿Alguna duda con esta última parte? Ok. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el ejercicio. Acá. Vamos a empezar a darle formato. Vamos aquí. Me dice lo siguiente. El tipo de letra va a ser Lithographic Light. Como siempre les comento, esto es para el título. Como siempre les comento, si la fuente no la tienen, o sea, si no tienen el tipo de letra que les pide, le ponen cualquier otra letra, no hay ningún inconveniente por eso. Entonces me dice que al título tiene que tener esta fuente. Recuerden que pueden hacer, se posiciona acá en el margen izquierdo, cuando aparece el puntero del ratón, ahí la flechita que apunta hacia la derecha, ahí pueden hacer un solo clic y ahí ya marcaron el título. O mantienen presionado y hacen la selección, como ustedes prefieran. Me voy a la pestaña inicio porque me encontraba antes en disposición. Recuerden que siempre les va a quedar las opciones de la ficha en la que se encuentren. Yo estaba acá en disposición. Si quiero ver lo que es el tamaño de la letra y los colores, tengo que regresar acá a la pestaña de inicio. En toda la fuente despliego la lista, no hace falta que la busque, escribo así como está, escribo el nombre de la fuente. Y yo, por ejemplo, no tengo esta que me pide ahí. No tengo Lithographic Light. Tengo una que se llama Litho Pro Regular. Voy a usar esta. Después de eso, me pide el tamaño, que va a ser de 12. Negrita,
estilo negrita, relieve y subrayado doble. Subrayado doble lo puedo conseguir acá mismo. En el caso del relieve, esto es un efecto. Así que recuerden que para los efectos, todo va a depender de la versión de Word. Yo el texto lo había copiado y lo pegué en un documento totalmente nuevo. Entonces, en este documento nuevo de Word voy a tener todas las opciones de la versión de Office 2019. O sea, no está en modo de compatibilidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando yo vaya al cuadrito de diálogo de fuente, los efectos que están acá no van a salir. Entre ellos, el relieve. Y si yo me voy acá, voy a cancelar, me voy al icono de efectos. Recuerden que este icono puede que lo tengan un poquito más en el medio. Acá como se comprimieron, se achicó un poquito el espacio de la cinta, puede ser que este icono esté más o menos por acá. Este icono es el de efectos. Acá tengo efectos de contorno, sombra, reflejo, iluminado, pero no tengo relieve. Por lo tanto, si ustedes no tienen el efecto, no se preocupen. No hace falta que me digan, profe, no lo hice porque no tenía el efecto. Si no lo pusieron es porque lo más probable es que no tenían el efecto en la lista. Así que don't worry por esa parte. Color azul. Me voy acá, color de fuente. El tono de azul que ustedes quieran. Si quieren usar el azul claro, pueden usar el azul claro. Yo voy a usar acá este azul que viene por defecto. Y la alineación centrada para que quede en el medio. En el grupo párrafo, elijo la opción del medio y ahí, centrado. Empecé a trabajar, le empecé a dar formato, que es lo que me está faltando. Todavía no lo guardé. Como siempre les digo, no esperen a terminar los trabajos. Ya lo empezaron, le dieron formato, aunque sea el título, y ya lo van a guardar. Algunas versiones de Word permiten, por ejemplo la versión 2019 me permite, más o menos, entre comillas, recuperar archivos que no fueron guardados. Pero no pasa siempre. Hay veces que dice, hoy no tenía ganas de guardarte el trabajo, así que no te guardo nada. Siempre, por precaución, ustedes vayan guardándolo. No se fíen nunca de Word. Vamos a ponerle TP número 2. Number 2. Bien. Una vez que lo tengo guardado, listo, continúo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? Hasta acá más o menos el formato básico, que es lo que ya habíamos visto, pero igualmente si hay alguna duda, me consultan. No, profe. Okay. Bien. Nos vamos al texto. Al texto aplicar el siguiente formato. Colocar el texto en 2 columnas. Es lo primero que me pide. Un detalle con esto. Porque muchas veces cuando uno está haciendo lo que es la parte del formato, lo que hace es seguir las pautas. Es decir, bueno, primero me pide división de columnas, después me pide el tipo de letra, tamaño. O sea, va como fuese en orden. Yo puedo empezar por la opción que quiera. Pero en algunas ocasiones puede ser que no sea la mejor opción. Más que nada cuando trabajamos con columnas. ¿Por qué? Supongamos que yo quiero hacer lo que es aplicar la letra capital. O sea, darle el formato de la letra, el tamaño. Y le quiero aplicar la letra capital. En algunas versiones de Word, voy a insertar acá la letra capital. En texto. Ahí está. Voy a seleccionar acá el texto, disposición, columnas. Acá, por ejemplo, me dejó
dividir el texto en columnas. No hubo mucho inconveniente. Pero hay algunas versiones de Office, a ver si me permite desde acá, algunas versiones donde no les va a permitir dividir en columnas, porque tienen acá la letra capital. ¿Ven? Fíjense en el siguiente. Yo hice acá una selección desde el comienzo. Quiero ir acá en columnas y me aparece en gris. Está desactivada. ¿Por qué? Porque al haber seleccionado la letra capital, o sea, yo me metí acá adentro en la letra capital y después empecé a hacer el resto de las selecciones. Entonces hay cosas que no me va a permitir realizar. Entonces, por precaución, cuando tiene letra capital y columnas, primero dividimos en columnas y al final de todo aplico la letra capital. Entonces, en este caso voy a respetar el orden. Primero 2 columnas, después el resto. Voy al final de todo, aprieto Enter un par de veces para asegurarme nada más de que no ocurra nada raro. Selecciono, disposición, recuerden, o puede ser la pestaña diseño de página. Lo importante es que les salgan estas opciones del grupo configurar página. Y 2. Listo, ya lo tengo dividido en 2 columnas. Y siempre cada tanto, por más chiquito que sea el cambio, guardar. Letra Comic Sans. Vamos acá. Comic Sans. Tamaño de 10. Estilo efecto sombra. Acá el efecto sombra no aparece. Si les aparece, lo eligen desde la casilla de verificación. Si no, desde las opciones de efectos de texto, tenemos sombra. Y elegimos del grupo exterior la primera, que es la que viene por defecto y es la misma que después Word aplica en las otras versiones anteriores. Las versiones más viejitas va a estar aplicando siempre este estilo de sombra. Sombra exterior, ahí lo tenemos. Negrita, un estilo. Interlineado de 1,5, alineación justificada. Me voy a ir directamente al cuadro de diálogo párrafo. Puedo hacer lo siguiente. Puedo ir acá, si me resulta más cómodo trabajar con el cuadro de diálogo. Y acá tenemos la alineación y el interlineado. Recuerden que hay uno que se llama 1,5. Puedo hacerlo desde acá o me puedo quedar acá mismo. En las opciones de alineación elijo la última. Y el icono que se encuentra ubicado acá a la derecha, este es el icono del interlineado. Y de la lista desplegable también tenemos 1,5. Recuerden que pueden usar las opciones de los botones que se encuentran en el grupo o desde el cuadro de diálogo. Color azul, voy a ponerle el mismo colorcito. Y ahora letra capital. Vamos guardando. Recuerden, un solo clic para la letra capital o puedo seleccionar acá la letrita. Y vamos a insertar texto, letra capital en texto. Y después, bueno, lo último, insertar una imagen. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido de esta última parte? Profe, a mí no me deja usar la opción de sombra. ¿Te aparece en el cuadro de diálogo de fuente? Sí, pero en gris. No me deja seleccionar.
¿Y tenés este botoncito de efectos? Ah, arriba en el título donde dice Word, ¿qué es lo que te dice modo compatibilidad? Sí, me aparece eso. Bien, Modo de compatibilidad. perfecto. Cuando estás en modo de compatibilidad, vamos a abrirlo. Lo voy a volver a abrir. Acá estás. Cuando estás en modo de compatibilidad, o sea, te aparece acá directamente la herramienta en gris. Sí. Bien. En ese caso, tenés dos opciones. O podés ir al cuadro de diálogo fuente. O sea, vas a ir acá en la flechita. Y acá sí te va a dejar utilizar la opción de sombra. Y es más, te van a salir el resto de los efectos. O si de repente decís, bueno, pero este texto tiene las opciones de versiones anteriores de Word, yo quiero aprovechar los efectos y todas las cositas nuevas que vienen en la versión actual. Si vos lo querés convertir a la versión actual, vas al menú archivo, en información vos le das acá al botón convertir. Entonces te van a aparecer todas las opciones disponibles de la versión que vos tenés de Word, porque el texto fue armado en una versión, creo que 2010 de Word. Por eso en la versión 2010, no, en la versión 2007. En la versión 2007 los efectos no estaban. Y me dice, actualmente este comando está deshabilitado. Este documento se abrió en el modo de compatibilidad. Para usar esta característica, convierta el documento en un nuevo formato de archivo, haciendo clic en la pestaña Archivo y seleccionando Convertir. Entonces, eso ya después es decisión de cada uno de ustedes. Si les aparece modo compatibilidad, van a poder hacer uso de las herramientas, por ejemplo, los WordArt clásicos, que estos ya desaparecieron en las versiones más nuevas. O lo pueden convertir, eso ya queda en decisión de cada uno. Pero si están, recuerden, modo de compatibilidad, van a usar los efectos del cuadro de diálogo fuente. Abren el cuadro de diálogo y les van a aparecer acá. Listo, profe, gracias. No, por favor. Bien. Vamos a guardarlo. Los voy a esperar unos segunditos, así podemos ver el tema de la imagen para poder colocarla dentro del texto y que quede bien. Habíamos visto un paneo, pero había sido muy por arriba sobre cómo trabajar con las imágenes, así que ahora lo vamos a volver a ver bien. Avísenme en cuanto ya lo tengan. Bien, very good.
Bien, very good. Bien, me voy a sacar un poquito. Cuando tengo que insertar una imagen dentro del documento de Word, la recomendación es la siguiente. Asegúrense de estar lejos del texto. ¿Qué quiere decir? No tengan texto seleccionado, no dejen el cursor entre medio del texto. Si bien acá el enunciado nos dice insertarle una imagen que debe estar en el medio de las columnas. Eso significa que luego que traemos la imagen, tratar de que quede posicionada acá entre medio de las columnas. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Me alejo bastante del texto. Puedo hacer un clic al final o me voy acá en esta parte vacía. Aprovecho que había realizado varios saltos de línea, entonces simplemente hago un clic en la parte inferior. Lo importante es que el cursor esté titilando debajo de nuestro texto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros insertemos la imagen, va a tomar como referencia la posición en la que se encuentre el cursor. Entonces está titilando ahí abajo, por lo tanto la imagen se va a estar insertando a partir de acá. De esa manera evitamos que el texto se desarme. Me voy a ir hasta la opción insertar y acá en el grupo ilustraciones tenemos la opción de imágenes. Vamos a hacer un clic. Dependiendo de la versión con la que nosotros estemos trabajando, tenemos este dispositivo o imágenes en línea. Si yo estoy trabajando con una versión algo viejita de Word, cuando yo vaya, esta es la 2013, vamos a abrir por ejemplo el 10. En la versión 2010 yo voy a la opción de insertar y me encuentro con imagen y una opción que se llama imágenes prediseñadas. La opción imagen es la misma que se encuentra acá cuando yo voy a imágenes, este dispositivo, que significa que son fotos que nosotros tenemos almacenados dentro de nuestra computadora. Entonces si yo me voy a insertar imágenes, lo que va a hacer es abrir el explorador de Windows y decirme, bueno, ¿dónde está guardada la foto en la compu para poder insertarla? Por el contrario, las imágenes prediseñadas son fotos que ya venían previamente incorporadas dentro del paquete de Office. ¿Qué es lo que ocurría? En ese entonces, cuando salió esta versión de Word, todavía no había internet en todos lados, en todas las oficinas, en todos los hogares. Por lo tanto, para no tener que depender de una conexión de internet para usar imágenes, Office ya incorporaba un pequeño paquetito de fotos, que era una galería completa con distintos tipos de imágenes, ilustraciones, fotografías, videos y archivos de audio, ¿sí? Con distintas temáticas, ya sean imágenes animadas, por ejemplo, tipo caricaturas o pequeñas fotos, pero ya venían dentro de, al momento de instalar Office, ya venían esas imágenes. Ahora, como se estima que cada persona en cada hogar tiene una conexión a internet, las versiones más actuales, partiendo desde la versión 2013, nos permite insertar imágenes en línea. ¿Qué quiere decir imágenes en línea? Al momento que hacemos un clic, va a estar abriendo el buscador Bing. Recuerden que Word pertenece a la empresa de Microsoft.
Google es de otra empresa, es de Google, el buscador. Entonces, Bing sería el buscador de la empresa de Microsoft. Entonces acá es donde colocamos lo que yo quiero buscar. Por ejemplo, el principal, directamente Santuario de Apolo. Total es, ahí está. Si yo quiero más opciones de imágenes, acá por ejemplo dice solo Creative Commons. En el momento que lo destildamos, nos vamos a encontrar con más imágenes. Hay que tener en cuenta que en el momento que insertamos una foto, puede ser que las imágenes contengan lo que se conoce como derechos de autor, tengan copyright. En ese caso significa que esa imagen yo la puedo utilizar igualmente. Si de repente tengo que presentar un informe, si estoy estudiando en la universidad y tengo que presentar un reporte, puedo usar esa imagen, no hay ningún problema. Si estoy en la oficina y quiero poner una fotito de fondo, puedo ponerla, no hay problema. Pero si de repente la estoy utilizando para vender algo, vender un producto, esa imagen, obviamente yo voy a tener que pagar después para poder utilizarla, ya que estoy generando un ingreso gracias a esa foto. Es lo mismo si yo de repente quiero usar la línea Coca-Cola. Hago una publicidad y agarro la línea Coca-Cola y empiezo a hacer una propaganda. Yo tendría que después pagarle a Coca-Cola por haber utilizado su marca sin permiso. Entonces, tengan cuidado con las fotos que tienen copyright. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque después, al momento de seleccionarlas e insertarlas, nos va a aparecer una pequeña leyenda. Esta foto de autor desconocido está bajo licencia. Entonces, esta foto la puedo usar, pero con prudencia. Al momento de destildarlo tenemos más cantidad de fotitos. Elijo una y ahí me aparece automáticamente insertada la foto. ¿Qué otras opciones tengo para insertar una imagen? Supongamos que esta foto la veo y digo, no, la verdad que no me gusta. ¿Cómo hago para borrarla? Hago un clic en la foto y presiono la tecla retroceso, que es la que utilizamos cuando nos equivocamos al escribir. Presionamos retroceso y ahí se borra. Vamos a imágenes en línea y ya puedo buscar otra foto distinta. Si yo de repente hago clic en varias, fíjense cómo me dice, bueno, como tenés tildadas 3, entonces se van a estar insertando 3 imágenes. Si hay alguna que no me interesa, la desmarco. Y ahí me dice, bueno, vas a hacer insertar 1, 2 o 3. Algo que puede ocurrir, dependiendo de la versión que tengan instalada, puede ser que al momento de ir a imágenes en línea, se quede cargando y no les aparezca nada, o directamente ni siquiera les cargue el pequeño cuadro de diálogo. Cuando les ocurre eso, significa que la función de imágenes en línea no se encuentra disponible. Entonces, no se preocupen, van a Google, acá en la sección de imágenes. ¿Por qué voy a imágenes? Pues yo simplemente quiero fotos, no quiero ni que me salga publicidades para hacer una reserva en ningún lado. No, quiero fotitos. Entonces fui a imágenes y le pongo Santuario de Apolo. Fíjense que son más o menos las mismas fotos que encontramos en Bing. Y acá un detalle cuando vayan a buscar las imágenes a Google. Así como están chiquititas, yo puedo hacer clic derecho del menú. Acá tengo la opción que dice copiar imagen. Una vez que la copié, voy acá, clic derecho, y acá tenemos opciones para poder pegarla.
Voy a elegir la primera opción, mantener formato de origen, y ahí se pega. Entonces acá simplemente copiamos la imagen y se copia de este tamaño pequeñito tal cual como está acá. Si yo lo quiero más grande, tengo que hacer primero clic con el botón principal, o sea, clic izquierdo, para que abra la foto en más grande, y recién ahora que se ve más grande, hacer clic derecho, copiar la imagen. Y después acá la pegamos. Hacer clic derecho y elegimos la opción pegar. La diferencia está con respecto a lo que es la calidad de la foto. Si yo por ejemplo me acerco un poquito más, vemos que se ve un poquito borrosa, o sea, se ve bastante mal la foto. ¿Sí? Yo me acerco y se ve un poquito distorsionada, pero relativamente para lo que es el tamaño se ve bastante bien. En cambio, si yo por ejemplo copio esta chiquitita, copiar, y acá la pego y la estiro, fíjense que no necesito acercarme demasiado para saber que la foto se ve espantosa, ¿no? Se ve toda distorsionada, ¿no? Estas partes borrosas de la imagen significa que la foto es de baja calidad y por eso se ve pixelada. Ese es el mayor problema que les va a ocurrir cuando ustedes copian las fotos chiquititas desde acá. O sea, cuando hacen clic derecho copiar, les va a quedar la foto chiquita. Si la foto tiene que ser así pequeñita, no hay ningún problema, la copian así chiquitita. Pero si de repente necesitan que la foto sea bastante grande y les ocupe casi el ancho de la hoja, entonces sí, clique con el botón principal para que se abra y después clic derecho, copiar y después viene acá y lo pego. Cuando hacemos un clic con el botón principal, esto es para que aparezcan los marcadores, estos manejadores de la esquina, estos nos permiten controlar lo que es el tamaño de nuestra imagen. Podemos achicarla. Si elegimos, o sea, desde las esquinas, vamos a estar achicándola de manera proporcional. Entonces, siempre van hacia el centro o hacia afuera. Como recomendación, nunca usamos estos manejadores que se encuentran acá, a no ser que haya que hacer un pequeño cambio. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque muchas veces, si yo por ejemplo está en este tamaño y quiero estirarlo para que llegue al otro margen, si yo lo agarro desde acá, estoy deformando la foto. Entonces esto queda feo. No hay otra palabra. Hacer esto con la imagen es espantoso. Si yo tengo que cambiar el tamaño y necesito que sea más grande, cambio el tamaño desde las esquinas para asegurarme que la proporción no se pierda y que la foto no se deforme. ¿Alguna duda con la imagen? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. ¿Qué pasa si de repente de la foto
quisiera recortarla. ¿Qué quiere decir? No quiero cambiarle el tamaño, de hacerla más grande toda o más chiquita. Directamente la quiero cortar. Y dice, bueno, quiero cortar esta parte. Quiero sacar esta parte y quiero sacar esta parte. O sea, quedarme únicamente con esta parte de la foto. O al revés, quiero recortarla y hacerla de esta forma y quedarme con esta sección. Entonces, fíjense que cuando la foto está seleccionada aparece acá una pestaña. En este caso dice formato de imagen. Pero si yo estoy trabajando en otras versiones de Word, vamos a agarrar una imagen de muestra, aparece simplemente formato y arriba de todo me dice herramientas de imagen. En el momento que yo haga un clic afuera, esa pestaña desaparece porque son herramientas que están disponibles únicamente para las imágenes. Entonces acá vamos a formato o formato de imagen. Cuando hacemos un clic nos van a aparecer algunas opciones, se me recuerdan dependiendo la versión de Office. Y en el último grupo, que es el grupo tamaño, hay una opción que se llama recortar. Vamos a desplegarlo. Y acá tengo la opción de recortar. Aparecieron estas marcas más oscuras, más gruesas, que antes no estaban. Y desde acá sí. Si yo, por ejemplo, quiero quedarme únicamente con esta parte de la foto, lo que voy a hacer es utilizar este manejador desde acá. Fíjense que cuando posicionamos el cursor encima cambia y aparece en chiquitito el mismo manejador, o sea, la misma marca. Mantenemos presionado y ahí lo que acabo de hacer es cortar la imagen. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con el resto de las fotos? O sea, las partes que se cortaron, o sea, no se perdieron, ya que si yo regreso a la herramienta recortar, voy a hacer simplemente clic en recortar. Porque, por ejemplo, supongamos que yo me equivoqué y lo recorté demasiado, que eso es algo muy normal. De repente lo corté y le saqué un pedazo de foto. No importa. Yo vuelvo acá en recortar, simplemente un clic acá arriba en el dibujito. Y desde acá puedo cambiar, y si no me equivoqué, un poquito más para arriba, para que quede mejor. Y un clic afuera. Y acá, ahí tenemos la imagen. Y cada tanto lo vamos guardando. Voy a volver otra vez para atrás. Ahí está. Bien, pues no me interesa cortarla, la voy a dejar así como está. Dentro de la misma pestaña de formato de imagen tenemos otras opciones, como por ejemplo lo que son los ajustes, que podemos aplicarle un poquito más de brillo a la foto. Si de repente la foto que yo elegí es demasiado oscura, se le puede aumentar un poquito más de brillo. Si bien no es como si estuviéramos utilizando Photoshop o alguna herramienta, algún filtro como los de las cámaras, tiene opciones muy básicas. Ya sea si quiero conseguir un efecto semi borroso, que es como un desenfoque que le hace, desde la opción de correcciones, ahí tenemos algunas opciones. Sin necesidad de hacer un clic, yo puedo ir colocando el cursor y me va mostrando cómo va quedando la foto. Por ejemplo, acá en este caso le puedo aumentar el brillo o puedo disminuirlo. Acá tenemos extremadamente brillante, mucho contraste. Y acá totalmente oscura. Después, en lo que son los efectos artísticos, sería que esta misma foto, en vez de que quede así, por ejemplo, hacerla con algún otro estilo. Boceto a lápiz. Y tenemos distintas opciones. Dependiendo del tipo de imagen, en algunos casos el efecto que nosotros le apliquemos puede quedar bien.
pero acá muy bien no queda. Supongamos que yo me equivoqué y le apliqué un efecto, siempre tenemos la posibilidad de retroceder. Acá en estilos de imagen, donde dice estilos rápidos, podemos elegir un estilo que me permita colocar, por ejemplo, un borde, un marco a la foto, un marco, un efecto de sombra. Vamos a alejarnos un poquito. Acá en estilos rápidos, acá tenemos un marquito blanco, fíjense que incluso tenemos una sombra detrás. Este marco es un poquito más grueso. Dependiendo cuál seleccionamos, me va a estar mostrando una vista previa. Entonces, por ejemplo, acá, al haber elegido el estilo, me quedó en esta posición. Obviamente, acá en estilos rápidos, estos ya son formatos que vienen predefinidos dentro de Word. Si yo voy acá en esta lista que se encuentra, yo puedo seguir modificando esos efectos que se aplicaron. Acá en este caso tenemos efectos. A mí me dice, bueno, tiene un efecto de sombra aplicado, un reflejo. Puedo incluso ir modificando todo lo que ya tiene aplicado. Acá dice giro 3D. Y acá, por ejemplo, ninguno. Entonces le voy sacando de a poquito los efectos. Si quiero sacar definitivamente todo el estilo, fíjense que acá no tenemos una opción que me permita quitar el estilo. Pero acá en el grupo ajustar hay un botoncito que se encuentra acá, que lo que me va a permitir es restablecer la imagen. ¿Qué quiere decir? La va a devolver como yo la tenía previamente antes de hacerle todos los cambios. No hace falta que yo borre la foto y la vuelva a traer nuevamente. Simplemente todos los cambios que les vamos haciendo lo podemos eliminar de una sola vez. Ahora viene la parte más importante, porque hasta ahora simplemente yo tengo la foto. El enunciado me decía que la imagen tenía que estar acá entre medio. Mantengo presionada la foto y voy a tratar de llevarla. Vemos que la imagen es como que se pega junto con el texto, pero no hay una manera de decir, bueno, yo la quiero acá en el medio. Esto se debe al ajuste del texto, o sea, al comportamiento que tiene el texto con respecto al objeto, que en este caso es la imagen. Voy a formato de imagen e incluso este icono que aparece acá también me permite ajustar cómo es que se va a estar distribuyendo el texto. Pero a mí me gusta usar la pestaña formato de imagen y desde acá en el grupo organizar, cambiarlo. Voy acá en ajustar texto y le voy a decir lo siguiente, voy a elegir la opción cuadrado. Cuando vemos que al trasladar la imagen se pega a los textos, o sea, no tengo mucha libertad para moverlo, significa que está la opción en línea con el texto activada. O sea, esa es la opción que tiene aplicada. En cambio, si yo elijo, por ejemplo, cuadrado, hice un clic, ahora la imagen mantengo presionada con el botón principal y cuando lo arrastre, fíjense cómo me muestra cómo se va moviendo la foto en distintas posiciones. Y acá puedo cambiar el tamaño. Desde este icono podemos rotar la imagen para que quede de esta forma. Acá tengo distintas opciones. Acá elegí cuadrado. Si yo elijo estrecho, esta opción lo que va a hacer es adaptar el texto a la silueta. Vamos a verlo para atrás. Acá, por ejemplo, es cuadrado. Y fíjense cómo el texto se posicionó alrededor de la foto, ¿sí? Generando un recuadro. ¿Qué pasa si vamos a insertar? Voy a insertar una forma que es como una estrellita. Vamos a hacer un círculo. Ahí está. Me voy acá, formato de forma, organizar, ajustar texto
y le pongo cuadrado. Fíjense que por más que la forma es un círculo, le voy a cambiar de color para que lo podamos distinguir mejor. Ahí está. Por más que es un círculo, al tener el ajuste cuadrado, es como si se dibujara un recuadro alrededor del círculo. En cambio, voy a formato de forma, organizar, ajustar. Si yo elijo la opción estrecho, lo que va a hacer el texto es tratar de adaptarse al contorno de mi figura. Entonces, como esto es un círculo, fíjense el texto cómo hace lo siguiente. Todo por donde pasa hace como una C. Esto sería la opción estrecho. El texto se adapta dependiendo de la silueta. Si yo elijo otra forma distinta, voy a reemplazarlo y le voy a poner una estrellita. Entonces vemos cómo al estar en estrecho, el texto trata de adaptarse lo mejor posible a la silueta de la estrella. Después tenemos algunas opciones. Acá, por ejemplo, me dice transparente. Eso ya dependerá del tipo de imagen, si es una imagen con fondo transparente o no. Arriba y abajo, eso lo que va a hacer es que el texto se distribuya, ya sea por encima o por debajo del texto, pero no a los alrededores. Si yo lo coloco en el medio, estoy interrumpiendo el paso de las dos columnas. Si yo lo coloco acá, vemos el texto por encima y por abajo, pero no por alrededor. Si yo le cambiaba, por ejemplo, a estrecho o cuadrado, podemos ver cómo el texto igualmente se distribuye y se queda por acá alrededor. Y ahora lo ponemos arriba y abajo y queda o por encima o por debajo, no alrededor. Esta opción detrás del texto, tengan cuidado, voy a colocarlo. Detrás del texto me permite colocar la forma, obviamente va a quedar de fondo. ¿Qué pasa si yo lo quiero mover? Supongamos que lo quiero cambiar el tamaño. Tengo acá los manejadores. Voy a tratar de cambiar el tamaño. Ahí cambié el tamaño. Voy a hacer un clic afuera. ¿Qué pasa si quiero seleccionar la estrella? ¿Qué pasa? La estrella le dijimos que quede detrás del texto. Por lo tanto, va a ser un poco más complicado, más complejo, tratar de seleccionar esta estrella. Yo estoy haciendo esto y estoy marcando el texto, porque la pobrecita estrella me quedó detrás. ¿Qué pasa si me quedó la estrella y digo, me quedó la estrella de fondo? Para poder sacarla desde la pestaña Inicio, en el grupo Edición, hay una herramienta que se llama Seleccionar. La estrella es un objeto, así que voy a elegir la herramienta Seleccionar objetos. Y ahí recién me va a permitir hacer un clic. Y ahí la puedo sacar y la puedo eliminar en caso de que me haya equivocado. Aprieto escape para regresar, porque si no, no me deja seleccionar los textos ni nada. Si queda así con seleccionar objetos, simplemente me va a permitir elegir las imágenes o las figuras que estén insertadas, nada más. Pero el texto no. Delante del texto, esto es si yo quiero que, por ejemplo, al mover el texto, al mover la imagen, no quiero que el texto se vea afectado por la posición de la foto. Fíjense que si yo le pongo cuadrado, para donde vaya el texto, fíjense que la imagen me está moviendo prácticamente todo el texto. Yo puedo hacer acá la foto bien chiquitita y tengo mi límite, o sea, yo no puedo subir acá. Este es mi tope, no puedo subir más de esto. Y cualquier cambio chiquitito que quiera hacer, de repente me desplaza todo. En cambio, si yo le coloco delante del texto, significa que la foto queda como flotando en la hoja y yo la puedo posicionar en la ubicación que quiera. Puedo colocarla acá si quiero. Fíjense que no está empujando ni modificando mi texto.
Si quiero puedo tener una acá y puedo copiar y pegar y tener otra en la otra punta. Tranquilamente. Esa es la ventaja que tiene la opción delante del texto. Y el último que dice modificar puntos de ajuste. Vamos a traer la foto acá abajo para hacerla un poquito más grande. Los puntos de ajuste me permiten hacer como un corte un poquito más personalizado sobre la foto. En este caso, bueno, no me está dejando cortar, pero me podría... sí, no me está dejando cortar. Pero lo que haría sería como un... me permite cortar un poquito la foto. Bien, voy a dejarle de vuelta el ajuste cuadrado. En este caso la foto es cuadrada, así que el ajuste lo voy a dejar cuadrado directamente. La achico y traslado la imagen. Entonces recuerden que si yo quiero que quede entre medio del texto, está bien, yo lo puedo poner delante del texto para mover la foto, pero recuerden que voy a estar tapando la información. Así que puede ser estrecho o cuadrado. Si la foto va a estar así, ya sea cuadrado o estrecho, va a ser exactamente lo mismo. Ya si de repente gira, y yo no quiero que me genere un recuadro demasiado grande porque hay espacios vacíos, espacios en blanco acá que no me gustan. Entonces ahí cambio y digo, no, ahora va a ser estrecho, porque quiero que el texto se distribuya, que no me deje ningún tipo de espacio en blanco en mi columna. Bueno, igualmente queda un poquito feita así, así que vamos a dejarla así. Ahí está. Y lo guardamos. La mayoría de las veces, por no decir el 90% de las veces, el ajuste va a ser o cuadrado o delante del texto. En algunos casos va a ser detrás, pero eso ya se los va a pedir el enunciado. ¿Alguna duda con respecto a la imagen? ¿Algo que no se haya entendido? Aquí. Vamos aquí. Este era el número 2. Vamos a volver a guardarlo y lo cerramos. Acá, por ejemplo, yo estoy copiando la imagen. Entonces me pregunta si quiero conservar el último elemento copiado. Entonces, si le digo que sí, significa que en el próximo documento o fuera de Word, si yo estoy en Excel, puedo volver a reutilizar esa foto. Pero tranquilamente le puedo poner que no. Listo. Me voy a ir al práctico número 3. Aquí estás. Clic derecho, lo descargamos. Acá vamos a hacer algo muy similar. Les voy a esperar unos minutitos. Este es igual que el anterior, va a ser súper cortito.
Bien, very good. Vamos a cerrar este y voy a abrir el montas acá. Bien. Vamos a empezar, total es muy cortito. Me dice, el título y el subtítulo, acá tenemos que seleccionar ambos, así que ya los voy a marcar. Deben tener letra Lucida Sans. Entonces me voy al grupo fuente, despliego la lista y colocamos Lucida, a ver si tengo Lucida espacio, ahí está, Lucida Sans. Aprieto Enter, tamaño 24, un poquito grande, pero no importa, después el subtítulo le bajamos el tamaño. Estilo cursiva, subrayado doble, elegimos el subrayado este doble sencillito, y alineación centrada. Después me dice al subtítulo, dale un tamaño de 11, así que vamos a seleccionarlo y vamos a achicarlo. Ahí está. Si quiero sacarle este espacio grande que aparece acá por defecto, podemos hacer lo siguiente. Voy a hacer un solo clic para marcarlo. Aprieto la tecla suprimir y eso lo que va a hacer es automáticamente subir el texto. Recuerden, la apretamos una única vez, ya que si yo mantengo suprimir mucho tiempo, lo único que voy a hacer es borrar el texto. Esa es una opción. La otra opción es, así como estoy en este espacio, presionar la tecla retroceso. ¿Qué es lo que va a hacer retroceso? Borrar la alineación que está centrada, voy a ponerla a la izquierda, y al apretar retroceso una vez más, ahí recién el subtítulo sube. La opción más fácil es obviamente presionar directamente suprimir y ya nos quedamos tranquilos que el subtítulo queda pegadito en el título. Y súper importante, ir guardando. Después me dice que el texto debe estar letra Lucida Sans también. Así voy a señalar todo. Desde el inicio, todo completito. Lucida Sans la acabo de utilizar, no hace falta que yo vuelva a escribirlo. Acá me aparece un grupo de fuentes utilizadas recientemente y ahí tengo la última que usé, Lucida Sans. El tamaño va a ser de 11. Cursiva. Efecto de sombra. Como estoy en modo de compatibilidad, entonces me voy a ir acá al cuadro de diálogo y acá le marco sombra. Y alineación justificada. Pic, listo. Tengo el texto seleccionado, así que me pide dividir en 2 columnas y después letra capital. Así como está, me voy a disposición, columnas 2. Y acá me encuentro con este problema, que lo que pasa es que el texto es muy cortito, entonces no llega al final del margen, ¿sí? O sea, no llega hasta acá para saltar a la otra columna. No hay problema. Voy un pasito para atrás, como para deshacer. Hago un clic al final de todo y aprieto Enter un par de veces. Listo.
Y ahora selecciono. Uy. Ahí está. Columnas 2. Y ahí ya se dividió en 2 columnas. Colocar letra capital a los números. Y acá. Yo les había comentado que simplemente haciendo un clic podíamos insertar la letra capital. Vamos acá, letra capital, en texto. El problema es que simplemente la va a estar aplicando al primer numerito. Entonces acá seleccionamos ambos números y ahí recién voy a insertar, me voy al grupo texto y elijo letra capital. Como no me especifica ni tipo de fuente ni cantidad de líneas, por defecto elijo la opción en texto. Y lo mismo acá. Ahí ya tengo los numeritos. Los títulos del texto deben estar en negrita, subrayados y centrados. Los títulos serían estos: Día del Escritor y Día del Libro. Recuerden que en Word, una vez que tengo seleccionada una palabra o una oración, con la tecla Control, sin soltar, puedo seleccionar otra partecita del texto. Recuerden que la tecla Control la van a encontrar en un rinconcito llamada CTRL. Y ahora teníamos que ponerle negrita, centrado y subrayado. No me especifica si es doble o qué tipo de subrayado, así que simplemente le voy a aplicar el subrayado. Vamos a ponerle subrayado simple, el sencillo. Si no, me tendría que decir subrayado doble ondeado. En este caso, un subrayado sencillito. Y por último, insertar imágenes y ajustarlas al texto. Recuerden, hacemos un clic abajo y vamos a insertar al menos 2 fotos, no más de 2 imágenes, porque el texto es demasiado pequeño y si no, las fotos me ocuparían demasiado espacio y me desarmarían el texto. Si de repente, por ejemplo, el texto me ocupara toda la hoja, entonces ahí sí les podría decir, bueno, pueden ser 3 imágenes o una imagen grande. Así que acá voy a insertar imágenes. Voy a usar la opción de imágenes en línea porque es mucho más rápido. Voy a poner Día del Libro. Desactivo acá solo Creative Commons para tener más opciones. Eligen una foto que ustedes quieran, una foto cualquiera. Y ponemos insertar. Listo. Acá, ¿qué es lo que ocurrió? Esta foto es enorme. Entonces automáticamente Word lo pasó a la siguiente hoja. No hay problema. Hacen un clic en la imagen y empiezan a achicarla de a poquito. A medida que la van achicando, automáticamente regresa a la otra hoja. Y acá directamente ya me deja mover la foto. Si yo voy a formato de imagen, me voy a ajustar texto. Acá por ejemplo le digo cuadrado, que es lo mismo que ya tiene por defecto aplicado. Ahí está. Hay una foto ahí media chiquitita. Y lo mismo para Día del Escritor. Lo mismo, hacen de vuelta un clic abajo. No dejen nada seleccionado, ya que lo único que van a conseguir es que si yo tengo la foto activada, puede ser que la foto se me borre. Insertar, imágenes en línea, Día del Escritor.
acá se corrió la imagen. ¿Qué pasa? Como está flotando la foto, entonces por ese motivo va cambiando de posición. No se preocupen. Ahí está. Fíjense qué es lo que ocurre. Cuando yo estoy empujando esta imagen, estoy cambiando la distribución del texto. ¿Qué pasa? Si yo lo bajo un poquitito más, la línea de texto que estaba acá arriba subió. Entonces cambió el tamaño de la columna y el texto pasó a esta posición. Entonces ahí cambió ahora la distribución. Lo subí un chiquitito, un chiquitín, entonces acá el texto se posicionó ahí. Y va cambiando. Fíjense que el ejercicio es parecido, casi igual al que hicimos previamente. La única diferencia es que tenemos el subtítulo, más letras capital y un poquito más de foto, pero es exactamente lo mismo. Y cuando ustedes tengan que realizar, si quieren, como bien ya les había comentado antes, el extra, para practicar pueden hacer el extra, no hay problema, pero es exactamente igual. Fíjense en las consignas. Acá, por ejemplo, me va a pedir configurar la página, darle formato al título. Acá, por ejemplo, me pide un borde, no un subrayado, me pide subrayado, punteado y un borde. Y después 2 columnas, interlineado, sangría francesa, letra capital y borde. Y una imagen de fondo. Recuerden el ajuste del texto, que podíamos colocarlo delante, detrás. Y después acá tenemos nombre y apellido del alumno en el encabezado de la página y números de página en el pie de página. Lo del encabezado y el pie de página, ese lo encontrábamos acá, desde insertar, encabezado. Si me pide solamente, vamos a ver qué es lo que me pide. Nombre y apellido en el encabezado. Entonces, vamos aquí. Desde insertar, en el grupo encabezados y pies de página. Cuando yo despliego el encabezado, tengo un montón de estilos que ya venían por defecto. Elegimos el estilo que nos llame la atención. Si queremos este, podemos usar este, no hay problema. Pero lo importante es la cantidad de datos que yo voy a usar. Acá, por ejemplo, no me sirve este estilo de 3 columnas, porque yo simplemente voy a escribir el nombre y el apellido. Entonces me van a estar sobrando 2 que los voy a tener que borrar. Esto es en caso que yo quisiera poner la fecha, el título y algún eslogan, por ejemplo. Lo mismo acá, me dice título del documento, nombre del autor. Título del documento. Si este me gusta, lo puedo usar. En vez de título del documento, pongo mi nombre y mi apellido. En este caso voy a elegir la primera opción, que es la que viene por defecto, porque me interesa solamente el nombre y el apellido. Si le quiero cambiar el tipo de letra, le pueden cambiar el tipo de letra, no hay problema. O lo pueden dejar así sencillo, ya que no nos especifica si tiene que tener un formato en particular en el encabezado. Así como está, no hace falta que yo vaya a insertar pie de página. Acá mismo en el encabezado, acá donde estoy en el encabezado de pie de página, en el grupo navegación me permite ir al pie de página. Entonces yo hago un clic y automáticamente me lleva al pie de página. Así como estoy en la pestaña de encabezado de pie de página, en el primer grupo tengo la opción de números de página, donde yo puedo indicarle en la posición, o sea, donde me encuentro acá, que ahí mismo coloque el número. Ya sea un número con algún diseñito, o que diga página 1, o que diga página 1 de 1, o simplemente el numerito. Y para salir,
tenemos o el botón cerrar o hacer doble clic en medio de la hoja. Hago doble clic y ahí ya salí del encabezado y del pie de página. Si yo llego a insertar una página en blanco, vemos que me aparece en la otra hoja el encabezado y en el pie el número.